Amigos de Fuera de Récord, recibimos con mucha satisfacción a una distinguida miembro de la colectividad política nacional. Ella es médico de profesión y ocupa una curul representando a San Pedro de Macorís en la Cámara de Diputados. Me refiero a la doctora Inés Bryan, quien también es la presidenta de la Comisión de Seguridad Social del hemiciclo. Le doy la más cordial bienvenida. Doctora, ¿cómo se siente usted? Muchísimas gracias, muy bien, agradecida por la oportunidad que nos da de venir a compartir nuestra información en este espacio. Bueno, es un gran honor también para nosotros recibirla, y lo primero que debemos indagar es desde su condición de representante de San Pedro de Macorís, cómo está la provincia luego de esta situación atmosférica que ha afectado al país, cuál es la realidad que se tiene en estos momentos y si hay algún tipo de comentarios al respecto. Sí, sabes que hemos estado hablando sobre las condiciones del drenaje pluvial de San Pedro de Macorís. Los últimos tiempos se le ha llamado la Nueva Venecia, porque cada vez que llueve San Pedro de Macorís se inunda. Y antes solamente eran los barrios periféricos, pero ya hasta la parte alta, el casco urbano, se está inundando. Tenemos que darle muchas gracias a Dios y decir que Dios es macorizano, porque si esa embestida atmosférica que tuvo la región norte hubiera pasado en San Pedro de Macorís, fuera una catástrofe real, porque San Pedro de Macorís no tiene un drenaje. Y en este momento todavía hay personas con sus casas inundadas, con situaciones de crisis, que han perdido sus ajuares, pero no tanto como en la parte norte. Lamentamos realmente todo esto que está pasando, pero San Pedro de Macorís urge la construcción de un nuevo drenaje pluvial. En el hemiciclo tuvimos la oportunidad de introducir una iniciativa para que, haciéndole un llamado al señor presidente de la República para que instruya, sea a Obras Públicas o a la OISOE, que nos construya un drenaje pluvial. Las calles de San Pedro de Macorís, cada vez que llueve, anegadas de agua, el mercado totalmente inundado, que tenemos una situación de crisis con el mercado, porque al no tener drenaje y estar totalmente arrabalizado, un mercado que tiene tantos años de construido, tenemos un alto índice de enfermedades gastrointestinales por el hacinamiento, el lodo, los víveres en el suelo. Eso es terrible para nosotros. Doctora, pero cuando usted habla del drenaje pluvial, estamos hablando de competencias del Instituto Nacional Recursos Hidráulicos, estamos hablando de qué institución del Estado se le hace el llamado y por qué se ha llegado a ese nivel tan dramático. Bueno, lo dramático es por lo viejo de la construcción anterior y no ha tenido el mantenimiento necesario, y hace ya alrededor de 6 meses, 8 meses, el drenaje pluvial de San Pedro de Macorís colapsó. Nosotros tenemos una situación de crisis y por eso digo y repito que Dios es macorizano, porque si hubiéramos recibido las aguas que cayeron en el norte, la catástrofe hubiera sido peor. ¿Y qué dicen las autoridades? Ustedes me imagino que han tocado las puertas a los despachos correspondientes. ¿Qué dicen las autoridades cuando ustedes les plantean esta situación que me imagino es verificable? Bueno, que esperen. No ha habido una propuesta real, no hemos tenido la oportunidad de que el presidente visite San Pedro de Macorís y vea la situación real que estamos viviendo los macorizanos. Además, es responsabilidad de las autoridades, el representante del presidente en la provincia, llevar ese tipo de inquietudes como lo estamos haciendo nosotros, y no hemos tenido esa respuesta. Cuando hablamos de los mercados, entonces nos vamos a la realidad municipal. Estamos hablando de unas competencias de la alcaldía. ¿Qué ha pasado ahí? Total y absolutamente. Tenemos una alcaldía con 14 años en la posición, no ha tenido la respuesta para los macorizanos.
tenemos las calles destruidas, tenemos las aceras inservibles, no limpian los invernales, el mercado totalmente arrabalizado. Y lo último en cuanto a la alcaldía es que no ha tomado la previsión, que el cementerio nuestro está lleno y ya no hay dónde enterrar nuestros muertos y no ha habido una propuesta real para la solución de ese problema social. Bueno, usted está dibujando un cuadro bastante preocupante. Sumamente. Como profesional de la salud, ¿cómo está San Pedro de Macorís en términos de respuestas sanitarias? Lo que San Pedro de Macorís está viviendo es una crisis real en cuanto a la salud, igual que a nivel nacional. Las autoridades de salud intervinieron 56 hospitales, dentro de los cuales está el Hospital Dr. Antonio Musa. Pero eso es bueno. 4 años en reconstrucción, no hay un rayo X, las áreas de internamiento totalmente menguadas. Es un hospital de tercer nivel que debe dar servicio a las provincias del este, La Romana, Higüey, Atomayor, El Ceibo y San Pedro de Macorís inclusive. Doctora, pero usted me acaba de decir que fue intervenido, entonces ¿en qué consistió esa intervención? Intervención que se inició una reconstrucción, pero no ha tenido la continuidad necesaria, porque una reconstrucción de 4 años es algo extremo. En este momento tuvimos la oportunidad también de denunciar la situación y someter un proyecto de resolución donde se conoció para que fuera terminado y equipado el Hospital Dr. Antonio Musa. Tuvimos la oportunidad de que se conociera en la Comisión de Salud. Hubo un descenso de 12 diputados a la provincia para que constataran realmente qué estaba pasando. Tuvimos un visto favorable para esa resolución y nosotros entendemos... Una comisión mixta, ¿no? Una comisión de diputados. Sí, pero mixta, o sea, de diferentes partidos. De diferentes partidos. Porque la Comisión de Salud está constituida por diferentes representantes. Incluso el que preside la comisión es de la bancada oficialista, pero es algo que no se puede ocultar. Nuestra emergencia totalmente hacinada, llena de pacientes. Hay un lugar que se le dice el pasillo de la muerte y estamos en una situación totalmente caótica en el Hospital Dr. Antonio Musa. ¿Qué le dice la ministra de Salud? O me imagino que las puertas que ustedes han tocado para esa situación. Tuvimos la oportunidad de conversar con el señor Pagán, que es el representante de la OISOE, que ahora es que tiene la obra. Francisco Pagán. Sí, dice que fue cambiado el contratista porque no había cumplido y que entiende que en los próximos meses, entrado el año, la obra va a ser entregada. Es un hospital que debe tener 250 camas. En este momento no está funcionando ni 60 camas y estamos sumamente preocupados. Y hemos pedido de manera reiterada al señor presidente de la República que haga una intervención en San Pedro de Macorís, que haga una visita. Hemos visto que él ha estado visitando otras provincias en múltiples ocasiones. Sin embargo, San Pedro de Macorís, que está en el mapa provincial, no ha tenido la oportunidad de recibir al presidente con las soluciones que él lleva a la provincia. ¿A qué usted atribuye que no se haya dado esa respuesta a la solicitud? Entendemos que hay mucho descuido, entendemos que ha habido mucha negligencia con respecto a esa provincia. Los reclamos se han hecho, nosotros nos hemos convertido en el Montesino de San Pedro, hemos tenido un peregrinaje en todos los programas diciendo las cosas que están pasando en San Pedro, y en el hemiciclo hemos tomado nuestros turnos para hablar sobre la situación petro-macorizana. Doctora, pero cuando usted habla que se le ha solicitado a las autoridades gubernamentales una presencia, una visita del presidente Danilo Medina Sánchez, que se traslada a los diferentes lugares, y eso no se ha producido, ¿a qué usted atribuye que no se haya dado? Bueno,
Me preocupa que no se haya dado esa visita y entiendo que esa visita deberá producirse en los próximos días, porque sabemos que el presidente no es sordo, sabemos que el presidente no es ciego y el presidente está escuchando lo que está pasando en esa provincia del este. Y así como él ha ido y ha resuelto problemas en otras provincia, lo hará en San Pedro de Macorís. Y hemos estado pidiendo que ponga las partidas presupuestarias necesarias para resolver los problemas de San Pedro. Pero ya el presupuesto se aprobó. Bueno, el presupuesto fue aprobado en el Senado y no hay presupuesto para San Pedro de Macorís. El presupuesto del año anterior no se cumplió en su totalidad y eso es lo que hay para San Pedro. Y nosotros como legisladora de la provincia jamás puncharíamos para nosotros aprobar un presupuesto donde no hay nada para la población que nos eligió. Estamos totalmente en desacuerdo con ese manejo, pero por eso estamos pidiendo ese adendum, por eso estamos pidiendo la visita, porque sabemos que con este trabajo, estas denuncias y la colaboración del presidente de la República, vamos a tener respuesta. Finalmente, en ese tema, el Colegio Médico Dominicano no se ha expresado, no se ha manifestado, y le hago la observación porque en su momento usted fue secretaria del Colegio Médico Dominicano y me parece extraño que ante una situación tan fuerte, tan categórica como la que usted está describiendo, el colegio no se haya pronunciado. Bueno, en años anteriores tuve la oportunidad, el honor de ser secretaria general del Colegio Médico Dominicano. Y el Colegio Médico sí se ha pronunciado. Lamento que se embarcó en una lucha por la mejora del sistema de salud, por aumento salarial y quizás la situación del MUSA no trascendió tanto, porque al haber 56 hospitales en reconstrucción, el MUSA era uno más. Pero nosotros como legisladora de esa provincia tenemos el compromiso real y lo estamos cumpliendo cada día de decir qué está pasando en nuestro hospital. Mire, doctora, permítame pasar a otro tema. Sí. Y evidentemente la Junta Central Electoral no deja de ser una de esas realidades, ¿no?, que tenemos ahora mismo. ¿Qué opinión le merece a usted en términos particulares y en términos partidarios la selección de estos 5 titulares de la Junta Central Electoral y cuáles son sus perspectivas frente a la misma? Bueno, usted sabe que yo pertenezco al Partido Reformista Social Cristiano, soy diputada de esa bancada, y el Partido Reformista no hizo propuesta para nominar a la Junta Central Electoral. Vemos que se ha hecho una elección de sus 5 miembros y sus suplentes, y no tenemos grandes diferencias con las personas que se eligieron. Sabemos que doña Carmen, el doctor Castaño, son personas conocidas, probadas, que algunos podrán tener una que otra vinculación, pero entendemos que deberán hacer un buen trabajo. Lo que no estamos de acuerdo fue en la forma de elección, pero como persona nosotros no tenemos grandes diferencias con ellos. Es extraño que usted no esté de acuerdo con la forma de selección cuando usted es legisladora y sabe que la Constitución de la República le establece esa categoría de derecho al Senado para hacer la elección como tal. Entonces, sí. ¿En qué sentido? Bueno, no encuentro cómo entra una cosa con para la otra. muestra un botón, la persona que se eligió como presidente de la Junta no fue entrevistado, no fue nominado, él no llevó su expediente. Por ahí comenzamos y creo que por ahí podemos terminar. Bueno, está bien, vamos a aceptarlo así. Creo que esa sonrisa suya lo dice todo. Pero se habla también de una rebelión a lo interno del Partido Reformista Social Cristiano, sobre todo porque, aunque partidariamente, a través del bloque opositor, su presidente, el ingeniero Quique Antumballe, llegó a rechazar la forma y pues a no estar de acuerdo con lo que se determinó finalmente, el presidente en funciones del partido, el diputado honorable también, Ito Bisonó, así como el senador de San Pedro de Macorís,
país. Bueno, este último hasta votó por la selección, entonces tienen una posición que muchos periodistas entienden que pudiera ser un atisbo de rebelión frente a ese tema. Deme su opinión, deme luz ahí. Bueno, lo que puedo decirle es que donde quiera se cuecen habas, yo no entendí. donde quiera puede haber disidencias o no. Yo soy una mujer de partido, soy una mujer de línea partidaria. Hasta ahora he cumplido en extenso con la línea de mi partido. Todas las propuestas que el partido ha sometido he estado ahí de manera militante. Creo que en su momento la dirección del partido deberá reunirse y evaluar qué ha pasado ahí, ponerse de acuerdo, y al final entiendo que la unidad y la unión partidaria va a prevalecer en toda esta situación. Pues mire, doctora, yo pido su permiso para hacer una breve pausa, no sin antes manifestarle el respeto, el cariño del productor de este programa, de don Elvis Lima Roa, quien está en los Estados Unidos de Norteamérica, por eso no está aquí, me ha permitido el privilegio de poder conversar con usted, para que hagamos una muy breve pausa. Y cuando retornemos, vamos a aprovechar su condición de presidenta de la Comisión de la Seguridad Social de la Cámara de Diputados para que entremos en este interesante tema, sobre todo porque se habla de una modificación a la legislación vigente. Yo quiero que usted nos oriente en tal sentido y cuál es su punto de vista, si se debe o no modificar esta ley de seguridad social y hasta qué punto se hace urgente, necesario y hasta justo sancionar a quienes no están cumpliendo con el pago a la misma. Hacemos una breve pausa. Fuera de récord, vuelve en un momentito. Retomamos nuestra conversación con la doctora Inés Ryan, repito, es honorable diputada de San Pedro de Macorís, perteneciente al Partido Reformista Social Cristiano, y que nos está regalando una interesante plática. Entramos en el tema de la seguridad social. ¿Qué opinión le merece, doctora, esta polémica que se ha generado en torno a la potencial modificación de la legislación vigente y la oposición que algunos sectores tienen a la misma? Bueno, entendemos que la ley 8701, que es la ley de seguridad social, amerita de manera urgente ya una modificación. Ya una ley que tiene 15 años, debió modificarse hace 10 años. Y siempre digo que la actual ley de seguridad social ni es segura ni es social. La ley tiene 3 regímenes, el régimen contributivo, el subsidiado contributivo y el subsidiado. El segundo régimen, el subsidiado contributivo, no ha podido entrar en ejecución. Son más de 4 millones de dominicanos que no han podido accesar a la seguridad social, entonces no es segura. Entonces, y una ley que inició por la parte de pensiones, en la parte de recaudación, en vez de iniciar por la parte de salud, de prestación de servicios, no es verdad que ha sido verdaderamente social. Esos fondos de pensiones que todavía no se ha podido pensionar realmente a las personas que están cotizando en esos fondos, ya tienen 430 mil millones ahí frisados, y nosotros entendemos que la ley necesita modificación por múltiples factores, comenzando por la parte de prestación de servicios, tenemos la parte de las pensiones, y tenemos un artículo que es de vital importancia. Cuando usted se pensiona es cuando más usted necesita el servicio de salud, sí, y no lo están recibiendo. Tan pronto usted se pensiona, usted pierde el servicio de salud. Después de usted darle al país y al sistema 30 años de servicio, usted al llegar a los 60 años, no es posible que usted pierda la cobertura de salud. En cuanto al Consejo de la Seguridad Social, nosotros tenemos que eliminar el veto. No es posible que una persona pueda ir, un representante, y decir que no, y porque ese dijo que no, no se puede tomar una resolución en aras de mejorar lo que es el aporte al sistema de salud. Nosotros tenemos que verificar también
las ganancias que están recibiendo las administradoras de fondos de pensiones, revisarlo de una manera total y definitiva para disminuir lo que son las ganancias complementarias que están teniendo, que son jugosas y amplias, en detrimento de lo que es el trabajador y de su fondo realmente que él ha amasado en 30 años de servicio. Y ahí no habría una debilidad en la supervisión, porque están los organismos que están llamados a hacer esos niveles, administrativamente hablando, de supervisión, de valoración, en este caso, digamos que de corrección de ciertas cosas. Lo que pasa es que para corregir necesitamos una verdadera modificación integral de la ley. No es posible que con esta ley, de la manera que se concibió, nosotros podamos tener un verdadero régimen de salud, de seguridad social. ¿Puedo entender entonces que la ley fue una trampa? La ley se inició con un espíritu solidario y universal, y ninguna de las dos se han logrado. Lo voy a aceptar eso como un sí entonces. Sí. ¿Fue una trampa? Fue una trampa, pero había que hacerlo, porque había que tener un marco inicial y se logró. Ahora nosotros estamos abocados a una modificación. Por eso la Comisión Permanente de Seguridad Social, que humildemente presidimos, hizo una rueda de prensa diciendo que era inminente la modificación de esta pieza y que estábamos abiertos a escuchar todas las propuestas necesarias en aras de que esta ley fuera una ley consensuada y que fuera una modificación definitiva. Estamos escuchando a los gremios. En estos días hemos recibido una carta de la ADARS, que es la asociación de ARS, que son los prestadores de servicios, quieren ir para ser escuchados también, y nosotros entendemos que todo el mundo aportará para que nosotros, todos, el país, tenga una nueva ley de seguridad social. Doctora, curiosa y paradójicamente, todos tenemos que estar involucrados de una u otra forma en lo que es la ley de seguridad social, pero no todos las conocemos. No. Entonces, quienes se oponen a la modificación de la misma, porque hemos escuchado incluso algunas centrales sindicales y cosas, y gente en tal sentido, ¿qué aducen? Muchos tienen temor a la modificación, porque los grandes intereses, los grandes capitales han intervenido de una manera real en lo que es la prestación de los servicios y la administración de los fondos de pensiones. Tienen temor a perder algunas conquistas que han logrado, pero quiero decirle a esos sectores que no deben temer, que nuestro compromiso es con el pueblo, por eso estamos ahí y no vamos a permitir de que una nueva vez caigamos en una trampa donde los grandes capitales sean beneficiados. El pueblo debe recibir y el gobierno es compromisario de eso, y cuando la pieza llegue, que ya sabemos que hay un borrador que va a ser depositado en una de las cámaras, nosotros la revisaremos a fondo, haremos nuestros planteamientos y será conocido de manera real e imparcial en la comisión que nosotros estamos presidiendo. Doctora, la ministra de Salud, su colega, Altagracia Guzmán Marcelino, ha exigido sanción contra los evasores de la seguridad social. ¿Qué opinión le merece? No estoy totalmente de acuerdo. Hay que pagar la seguridad social. Sabemos que es una ley que necesita financiamiento y el pago de esas empresas que no lo están haciendo, aún sean del Estado, exactamente, aún sean del Estado, debe 2.000 están... ¿Quién? Inespre. Bueno. Ahí está. En Inespre no hay ni víveres. Pero hay 39 sus directores. Sus directores, cosas de este país. Porque solamente en un país donde nosotros no tenemos la verdadera supervisión pueden suceder cosas como esa, comentarla a la prensa, saberlo y no haber una intervención real a una institución. Pero no quiero desviarme del tema nuestro, que es de la seguridad social. Esas empresas deben ser sancionadas, esas empresas deben ser intervenidas y combinadas a pagar ese dinero con sus moras para que eso pueda ir a fortalecer
lo que es la cartera de servicios de la seguridad social. En caso de que no puedan, entonces usted te favorece que haya una sanción. Definitivamente. Deberá ser, porque es que la ley hay que cumplirla. Nosotros tenemos un gran defecto. Somos un país rico en leyes, pero muy pobre en ejecución y en cumplimiento. Las leyes están ahí, lo que hay es que cumplirlas. No quiero retirarme sin hacerle el comentario de la resolución 206-16 ¿Qué dice? de la CISARRIL, que dice que le da la cobertura a los familiares hasta la tercera consanguinidad. Nosotros estamos de acuerdo con esta propuesta momentánea, porque eso no va a resolver el problema del régimen subsidiado contributivo. ¿Eso significa que usted está de acuerdo con la advertencia que han hecho algunos sectores, que si eso se implementa haría colapsar el sistema? No, el sistema no colapsaría por eso, porque para usted llevar un hermano, un tío, un familiar, usted tiene que pagarlo, Sí. tiene que cotizar 930 pesos. No hay por qué colapsar. Lo que pasa es que hay aseguradoras que entienden que si disminuyen su jugosa ganancia, el sistema podría colapsar. No colapsaría el sistema, disminuiría las ganancias de las grandes que están teniendo. O sea, es una situación de intereses solamente. Solamente de intereses. Nosotros no nos negamos a la resolución, porque de alguna manera algunos dominicanos entrarían al sistema, pero no resuelve el problema, porque la mayoría de los dominicanos no pueden pagar los familiares hasta la tercera consanguinidad. Entonces, de la única manera es que el Estado asuma la responsabilidad que tiene y de aportar lo que corresponde y de cobrarle a los trabajadores informales para que ellos puedan accesar al sistema. Pero eso se dice más fácil de lo que se hace. Yo pienso que habrá que tener la voluntad política. En este país, cuando hay voluntad política para algo, se logra. Doctora, las clínicas dicen que van a objetar el número único para los médicos. ¿Qué opinión le merece? Bueno, nosotros creemos, y no porque soy una gremialista, que todos los médicos debían tener su código. Incluso hay propuestas en el sentido de que el número de colegiación debía ser el número del código que se asuma con las aseguradoras de riesgos de salud. Pero es algo que necesita darse taller para ver de qué manera se puede endosar esa propuesta. No hay razón para que ninguna aseguradora le niegue el código al médico en ejercicio, porque el solo usted tener un S4, una licencia para ejercer, le da a usted el aval de tener un código en cualquier administradora de riesgos de salud. Y entonces, ¿cuál usted cree que va a ser el resultado final de esto? Bueno, cuando se modifique la ley, se modificarán muchas cosas. Y en ese sentido, nosotros sabemos que una de las propuestas que va a tener los gremios va a ser lo del Código Único. Doctora, un amigo televidente nos escribe para preguntar, para decirle que por favor le indaguemos sobre la selección que están haciendo en la Cámara de Cuentas. ¿Siente usted de que los diputados, las diputadas, la comisión que está valorando 259 presentados, va a hacer un trabajo conforme a lo que están las expectativas, o que las garras políticas van a entrar y hacer su trabajo? Bueno, en un país político como el nuestro es difícil que las garras políticas no lleguen a los estamentos, como siempre ha sido. Nosotros tenemos una comisión, en el día de ayer, antes de ayer iniciaron las vistas públicas. ¿30 entrevistaron? Sí, entrevistaron 30 aspirantes, habían 14 diputados haciendo ese trabajo. Ya el presidente de esa comisión
habló de que habían personas que ya habían sido separadas de los aspirantes porque tenían situaciones con la justicia y con narcotráfico y fueron separados, que los que están ahí van a ser evaluados. Ellos tienen el compromiso a más tardar en 2 semanas tener 5 ternas para ser enviadas, ser conocidas y nosotros esperamos que sea la mejor selección. Esperamos en Dios que sea así. Pero ¿hasta qué punto no estamos jugando al engañabobos que siempre ha pasado, que someten un grupo de personas al escrutinio y luego al final sacan de la manga a 3 o 4 gente que esos son, faltándole el respeto a los que ni se entrevistaron ni depositaron? Esperemos que esta vez no sea así, porque este país no puede vivir en ese juego político que nos han acostumbrado. Esperamos que los tentáculos no lleguen ahí y las personas que aspiraron y tienen las condiciones son las que deben tener la oportunidad de ser elegidos. ¿No favorece usted que sean dejados en sus puestos algunos de los actuales? Ojalá y no. O algunas de los actuales. Ojalá y no. Ojalá y no. No. Los cambios son favorables, siempre. Mira, lo está diciendo una reformista que se supone que debe ser reeleccionista por antonomasia. Los cambios son favorables. Ahora no negamos nuestra condición porque nuestro líder, el doctor Joaquín Balaguer, se religió varias veces, pero el pueblo lo quería y la obra de Balaguer está ahí, no ha podido compararse con ninguna otra. Fue un visionario. Y si me pongo a hablar de Balaguer, no terminamos. Bueno, pues vamos a hacer una pausa para que entonces sí podamos terminar y retomemos el tema de San Pedro de Macorís. Qué porque bueno. Déjeme decirle algo. Pregunta actual, ¿de qué vive San Pedro? O sea, ¿cuáles son las fuentes de producción? ¿Qué capacidad de explotación y de optimización tiene esa provincia que en su momento fue señalada como la capital nacional por el tema de los peloteros, esa serie 23 que todavía retumba en el recuerdo de muchos dominicanos y dominicanas? Estamos conversando con la doctora Inés Ryan, quien es honorable diputada de San Pedro de Macorís, perteneciente al Partido Reformista Social Cristiano. Hacemos una breve pausa, volvemos en un momentito. Retornemos a nuestra conversación con la doctora Inés Ryan, repito, honorable diputada de San Pedro de Macorís, perteneciente al Partido Reformista Social Cristiano, es de las diputadas que trajo este proceso electoral y está haciendo una excelente labor de representación por su provincia. Y precisamente queremos en esta parte de la conversación que satisfagamos algunas curiosidades frente a lo que es la realidad de producción actual de los petromacorizanos. ¿Qué se produce? ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son las fuentes de empleo y de ingresos? ¿Cómo está la planta productiva en San Pedro de Macorís en estos instantes? Bueno, San Pedro de Macorís tiene una alta tasa de desempleo. A raíz de la privatización de los ingenios del Consejo Estatal del Azúcar, donde cerraron alrededor de 6 ingenios, dentro de los cuales se encontraba Porvenir, Santa Fe, Consuelo y Quisqueya. Esos ingenios fueron cerrados y todos esos empleos se perdieron. Perdimos también un gran número de empleos en zona franca, porque después que aumentaron los costos operacionales, muchas de esas empresas se fueron a otros países como México, que tenían más facilidades para su inversión. Y en cuanto a la zona hotelera de Juan Dolio y Guayacane, prácticamente ha desaparecido. Creo que en los últimos tiempos está operando un solo hotel allí. Nosotros hemos perdido más de 40.000 empleos y a raíz de eso hemos perdido casi 50.000 habitantes. Se han ido a los otros polos turísticos como Higüey, Puerto Plata, y para esos lugares se han ido a trabajar.
y San Pedro de Macorís tiene muy poco empleo en este momento. Nosotros lamentamos profundamente que no se haya podido capitalizar el hecho de grandes inversiones como se tienen en otras provincias, y por eso durante nuestro proceso de campaña hicimos una propuesta que fue muy atractiva para los petromacorizanos. La ley 28-01 es la ley de desarrollo fronterizo. Los legisladores de la frontera pudieron ponerse de acuerdo y legislar en base de que las empresas que se instalaran en ese cordón fronterizo tuvieran excepciones fiscales de incentivos de manera que fuera un atractivo para ellas instalarse allí. Prueba de ello que en una gaseosa que se fabrica en la frontera llega a Higüey mucho más barata que la otra. Nosotros estamos trabajando en esa pieza, en la modificación de esa ley para lograr poder retomar lo que es la inversión en San Pedro de Macorís. Esa es nuestra propuesta real. ¿Y San Pedro tiene condiciones para ser atractivo en ese sentido? O sea, porque si las empresas se han ido, o sea, si ha habido esa situación, pues puede ser que quizás sea que la misma realidad de la provincia no aguante muchas cosas. Bueno, con la modificación de esa ley, esas empresas que quizás se fueron pueden retornar con los beneficios que van a tener con la aprobación de esa modificación de la ley 28-01. ¿Pero en qué consistiría la modificación? Porque por lo menos esa ley establece que es para la frontera, es decir, para fortalecer la misma. Pero entonces nosotros proponemos que esa ley tenga los mismos beneficios donde existía la industria azucarera, donde existían esos emporios azucareros, que vengan a instalarse en empresas como esa. Entonces, es una manera de atraer empresas que vengan a invertir a San Pedro de Macorís y puedan tener el incentivo de no pagar ese costo tan alto como están pagando en zona franca. ¿Y no le traería problemas eso con las otras provincias que van a decir, ¿y por qué a nosotros no nos hacen ese mismo? Bueno, nosotros tenemos esa propuesta, y también recuerde que hay otras provincias donde tenían ingenios, porque hay otros ingenios que fueron cerrados. Tenemos ahí el Río Jaina, tenemos también Barahona. Nosotros podríamos buscar el consenso de los legisladores de esa provincia y lograr el apoyo de esa pieza. Nosotros estamos trabajando en eso, estamos sumamente optimistas en lograr ese apoyo. Bueno, mira, luce interesante, realmente luce interesante, porque cuando usted me habla de esos niveles de desempleo y esas situaciones que realmente son preocupantes, me lleva a hacerle una pregunta: ¿cómo está el índice de delincuencia y cómo está la seguridad ciudadana en San Pedro de Macorís? Bueno, muy alta la delincuencia. La inseguridad ha llevado a que las personas estén en sus casas muy temprano. Le han dejado las calles a los delincuentes. Nosotros queremos más seguridad, queremos más vigilancia, pero tú sabes que donde no hay empleo, la delincuencia aumenta. Donde no hay forma de las personas lograr los ingresos necesarios para mantener su familia, van a las calles. Por eso es que insistimos tanto en lograr que vuelvan los empleos a San Pedro de Macorís, que se mejore lo que es la salud en San Pedro de Macorís. Y si nosotros lográsemos que se construyeran las calles de San Pedro, tendríamos empleo para los macorizanos. Si nosotros logramos un nuevo mercado, se abriría una gran oportunidad de que personas que quisieran tener negocio en el mercado lo tengan, que ahora mismo no se atreven por la gran insalubridad que existe allí. Si nosotros lográsemos que el gobierno invirtiera y nos construyera un nuevo drenaje pluvial, tendríamos mucho empleo durante la construcción en San Pedro de Macorís. Doctora, pero el que la escucha hablar y describir todo ese tipo de situaciones pudiera fácilmente decir que San Pedro hay que declararlo en emergencia. San Pedro debía declararse en estado de emergencia.
Lo que pasa es que una golondrina no hace verano, pero anuncia que viene el verano. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Pero es que hay más golondrinas, ¿y por qué entonces no? Además, Tendrán esas golondrinas que anunciar ¿pero por qué que no lo viene hacen? el verano. Esa es una responsabilidad que San Pedro de Macorís cobrará en su momento. Porque fíjese, ahora mismo usted puede, en términos políticos, decir, bueno, lo que pasa es que San Pedro de Macorís, que no estoy diciendo que eso esté bien, que San Pedro de Macorís es una provincia color rojo. Entonces, en ese sentido, no es una provincia oficialista, No. pero hubo un momento en que fue una provincia morada, que el responsable político fue senador del oficialismo. Entonces, tampoco ahí hubo... Pero es que nosotros podemos decir que San Pedro de Macorís está en el mapa morado, porque el licenciado Danilo Medina ganó en San Pedro de Macorís y la vez pasada también. Lo que necesitamos es su atención. Por eso yo quiero abrir este espacio y decirle de frente que San Pedro de Macorís reclama atención, reclama el compromiso que él hizo durante la campaña con San Pedro de Macorís. Él conoce las necesidades de nuestro pueblo. Lo que pasa es que debe asumir de una vez y por todas, de manera definitiva, de que en San Pedro de Macorís hay que hacer inversión. San Pedro de Macorís necesita su hospital, San Pedro de Macorís necesita sus calles, San Pedro de Macorís necesita su mercado, San Pedro de Macorís necesita un drenaje pluvial y todo eso deberá hacerse a través del gobierno central. Sí, porque si el presupuesto no lo contempla, tiene que necesariamente que ser a través de la ayuda a esto. En la parte final del programa, hábleme del futuro de su partido, el Reformista Social Cristiano, que dicen que no existe. El partido. Óigame bien. Soy un vivo ejemplo de que el Partido Reformista existe. Hay gente que asegura que el Partido Reformista está en la tumba del doctor Joaquín Balaguer. Jamás. Que aquí existía el Partido Balaguerista, pero que el Partido Reformista se fue a vivir al cementerio donde están los restos del doctor Joaquín Balaguer. Todos somos balagueristas, pero tenemos que seguir viviendo con la idea de nuestro líder. Yo perdí a mi papá y he tenido que seguir viviendo. Claro. Y entonces nosotros sabemos que el Partido Reformista no morirá. Nosotros somos un ejemplo de que el Partido Reformista está vivo. Nosotros somos un ejemplo de que el Partido Reformista tiene voz y está haciendo un trabajo de oposición. Y donde quiera que esté en la línea del partido, ahí estaremos nosotros. ¿Cuál es la perspectiva que usted le ve a su organización? Crecimiento, definitivamente. Crecimiento y fortalecimiento. ¿Y ahí están las condiciones para eso? Claro que sí, claro que sí. Hace alrededor de un mes se inició un plan nacional de reorganización que ya ha sido socializado con la dirigencia del partido y ya en todo el país hay dirigentes que están iniciando todo ese entramado para lograr que el Partido Reformista aumente su membresía y que pueda tener una competencia real para las próximas elecciones. ¿Y cómo usted puede entusiasmar a un factible integrante de la formación política cuando ve que una gran parte del Partido Reformista Social Cristiano, perdón, del balaguerismo, está haciendo causa con el Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, esos otroras líderes del Partido Reformista ya no son reformistas. El partido, aplicando los estatutos, removió a esas personas y ellos ya están en el gobierno, en la parte oficial. Ya ellos no son reformistas, no pueden hablar por el Partido Reformista. No, porque no es en que caso hablen, nosotros, es lo que las personas miran, que ve una división, que ve una bifurcación. No, nosotros lo que estamos viendo, el fortalecimiento, el crecimiento, y por eso nosotros estamos aquí utilizando este espacio que te damos las gracias, que nos da la oportunidad de venir a hablar de nuestra provincia, de nuestra agenda legislativa y del crecimiento político que está teniendo y la presencia que está teniendo el Partido Reformista. Mire, doctora, gracias de verdad por su gentileza. No sé si hay algunos de los puntos de su agenda legislativa que usted quisiera decirle brevemente al país, cuáles son los temas de preocupación que
digamos, usted te tiene en carpeta para presentarlo, ya sea mediante proyecto de ley, mediante solicitud de resolución, etcétera, etcétera. Si es así, pues nos lo dice rápidamente. Bueno, nosotros tenemos 3 proyectos de resolución en estos 3 meses que tenemos en el hemiciclo, en nuestra gestión. El primero fue declarar de urgencia la terminación y equipamiento del Hospital Dr. Antonio Musa. El segundo fue que se le pedía al señor presidente de la República la construcción del mercado municipal de venta de comestibles y la terminación del drenaje pluvial. Nuestra tercera resolución fue en base al Ingenio Angelina, la comunidad del Ingenio Angelina, llamando al presidente que vaya en auxilio de esa comunidad. Fue una comunidad que fue formada por Juan Amechazurra y después el consorcio Vicini asumió ese ingenio por más de 100 años. Ya lo desmanteló en los años 80 y desde entonces esa comunidad ha sido abandonada a su suerte, sin empleo, sin oportunidades, y por eso nosotros entendemos que el presidente debe ir en auxilio de esa comunidad. Nosotros estamos abiertos en la Comisión de Seguridad Social a todas las personas que quieran aportar, todas las instituciones, todos los grupos sociales que entienden que la ley de seguridad social debe ser modificada, y nosotros vamos a trabajar en ese sentido. Y no quiero retirarme sin mirar a los ojos al presidente de la República y decirle que San Pedro de Macorís necesita atención, que San Pedro de Macorís necesita que hagan un compromiso real en aporte y en verdad. No, San Pedro de Macorís no puede vivir ya sin empleo, sin calle, sin cementerio, sin mercado, sin un hospital y sin drenaje. San Pedro de Macorís está en el mapa de la República Dominicana y merece igual atención que la demás provincias. Agradezco su gentileza, doctora, la hago portadora de un saludo a su laboriosa comunidad, y demás está decirle que interpreto el sentir del productor de este programa, el licenciado Elvis Lima Roa, en que cualquier cosa que usted entienda que podamos servirle y ser vehículo de solución, tiene en este programa una herramienta. ¿Cómo la ha pasado usted aquí? Muy bien. Qué muy bueno. bien. Qué bueno. Muchísimas gracias. Hasta aquí mi trabajo de este día, sustituyendo al insustituible don Elvis Lima Roa. Yo soy César Duvernay, gracias por la gentileza de su sintonía. Sigan con la programación de Teleradio América y nos vemos ya con el anfitrión de este espacio la próxima semana.